Bienvenidos a Entre Amores y Miradas, un programa hablado en porteño desde Canadá y para todo el mundo. Yo soy Paula Erlich y creé este espacio para conversar con personas que ponen su granito de arena para mejorar la realidad. Personas como vos y como yo, con algo interesante para contar. Estuvimos conversando con la licenciada Sara Mojana sobre el nuevo rol de la mujer de más de 40 en el siglo XXI. También analizamos las causas de la violencia de género y cómo debería pararse el hombre ante esta nueva revolución social que significa los cambios en el estilo de vida femenino. La cortina. Porque el mundo es rico en diversidad y diversas son las pasiones que nos motivan. Entre amores y miradas navegamos. Bienvenidos a Entre Amores y Miradas, bienvenida Sara, es un placer estar con vos. Gracias por este encuentro y por la posibilidad de hablar respecto de las cosas que interesan o que uno cree que interesan y sobre todo ligados a la mujer. ¿Sabés que hubo una generación de mujeres que quebró muchas estructuras y me atrevería a decir que decidió no envejecer? ¿Cómo caracterizarías esa generación y cuáles fueron los motores de esa revolución cultural? Yo no hablaría de un quiebre de estructuras. Pienso que no fue una quebradura, sino que fue un atravesar situaciones de vida para iniciar un camino propio, un camino diferente. Las mujeres que transitamos nuestra juventud en el siglo pasado, viendo mientras crecíamos a nuestras madres que pospusieron sus propios deseos, que estaban llenos de mandatos, con sus utopías, y que pasaban de la juventud, de esa juventud procreadora, de formar familia, de tener descendencia, pasaban a una vejez, que era la vejez contenedora y el servicio de las necesidades ajenas. Esto también nos rozó a nosotros, a mi generación. De esa forma empezamos a enfrentar nuestras contradicciones internas, nuestras culpas, provenían de aquella cultura patriarcal de los siglos frente a estos nuevos derechos adquiridos. ¿Cuál fue la semilla que empezó a generar esa concientización? Yo creo que en principio esto ocurría desde lo profundo de nuestra subjetividad femenina, pero el motor interno, la semilla, tiene que ver con el propio reconocimiento. Parte desde ahí, desde una necesidad profunda de ser reconocidas desde un género que pugna por una igualdad. Bueno, uno tiene que atravesar un montón de situaciones en el camino. Esto está, involucrado todo un contexto social, un contexto cultural, que es lo que hace que aparezcan las primeras expresiones en el siglo XX de manifestaciones de distintas mujeres desde sus lugares, que empezaron a dar ejemplos, entre comillas, buenos ejemplos, desde el lugar en el cual estaban abocadas. Y así tenemos, por ejemplo, a escritoras a principios del siglo XX como Virginia Woolf. Claro. Virginia Woolf fue una adelantada, porque ella entonces, en el 1920, en el 1930, ya hablaba del concepto del cuarto propio. El cuarto propio no solo se refería al cuarto propio externo y concreto, sino que se refería al cuarto propio interno, ese espacio de libertad interno y separado del otro. Podemos hablar también de mujeres como Simone de Beauvoir, a mediados del siglo XX, en el 50, que era una personalidad política y feminista. Hablamos de las manifestaciones también políticas que se daban por entonces alrededor de los 60. Este era el contexto, el Mayo francés, el cine europeo, los movimientos feministas que cada vez tomaban más cuerpo, y que eran mujeres que se atrevieron a mostrar que había cambios viables posibles. Acá nosotros en nuestro país podemos mencionar a Alicia Moró de Justo. ¿Sabés que Alicia Moró de Justo fue profesora de mi abuela? Y contaba a mi abuela que cuando iba a dar clases se sacaba el sombrero, que era todo una rebeldía que una mujer estuviera en un lugar público sin sombrero. Por empezar, las mujeres no hablaban en los espacios públicos. Esto que vos me contás, ella hablaría en el contexto de un claustro, pero en espacios
no es permitido hablar públicamente las mujeres en esta época. Así que, bueno, tenemos mujeres de las letras como Victoria Ocampo, que fue la primera mujer que estuvo en la Academia de Letras. Podemos hablar de Eva Perón, que habilitó el sufragio femenino. Expresiones que digamos, motivaron. Por supuesto, las motivaron, las alentaron y de alguna manera les dieron el empujón necesario para el atrevimiento de permitirse realizar desde el pensar y sentir la libertad. Entonces fue toda una revelación el siglo XX. Claro. Después ni que hablar, en los 60 la píldora, la liberación femenina, hubo muchos hitos importantes desde la revolución cultural para que la mujer tomara fuerzas. Claro. Pero esto ya era un algo que estaba en gestación desde fines del siglo XIX. Esta generación de la que estamos hablando es una generación de lucha, porque quiere reinventarse en horizontes diferentes a aquellos tradicionales. Vos que trabajás tanto con mujeres, ¿podrías decirme cómo se modificó la vida de la mujer, digamos más de 40, los que nacimos en las últimas 5 décadas del siglo XX? Podríamos decir que yo la veo por fuera y por dentro, ¿no? Por fuera la veo tratando de acercarse a ese modelo que vos le llamás del no envejecer, que otros le dicen la eterna juventud, y qué es lo que la sociedad las obliga. Claro. Pero por dentro están desde su propia construcción. Es decir, es un proceso de crecimiento que va más allá de la edad. No obstante, bueno, cuando hablamos de una mujer de más de 40, no nos olvidemos que una mujer después de los 40 ya está en la mitad de la vida. Y socialmente la mujer se empieza a comprometer, se une, se fortalece, aparecen por las circunstancias, aparecen movimientos como los de Una Menos, que son mundiales, porque hoy estamos a la cabeza estadísticamente de la violencia. Eso desde lo social. Y desde lo individual, su vida está atravesada por un conflicto que tiene que ver con sus miedos, con desafíos. Entonces, esto que nos obliga a repensarnos en nuestra propia identidad, en nuestros deseos y en los objetivos, puesto que el ritmo de vida se multiplicó tanto, más y más, y desde ese lugar la mujer en su afán, entre comillas, por ser igual que el hombre, puntos suspensivos, paga un costo muy grande, porque no lo somos, ni lo vamos a hacer. No somos es decir, iguales. cada uno. Claro, cada uno. No somos. Es que tenemos una función desde lo biológico distinta. Pero lo que pasa es que la mujer después de los 40 se libera de un montón de mandatos. Digamos que es un tiempo propicio para empezar a soltar mandatos. De ahí continúa, te diría que un tiempo más, porque no es tan fácil liberarse de mandatos ancestrales. O sea, no son de los padres, son ancestrales. Entonces, a veces a riesgo de que el otro pueda asustarse, cuando yo en una terapia lo hablo con una mujer, digo, esto es un trabajo de toda la vida, desprenderse de ciertas cosas para hacer otras. Sí somos diferentes y recibimos mandatos diferentes. El hombre tuvo otros mandatos que de alguna medida, desde el concepto de lo patriarcal, fueron favorecedores para lo masculino. Y te hago una pregunta, ¿somos distintos porque recibimos distintos mandatos o realmente nuestro cerebro funciona diferente? Ahora se está estudiando mucho la neurobiología, las técnicas, las ciencias combinadas. No te sabría decir si el cerebro de una mujer es distinto, pero sí sé que desde la cultura patriarcal sí recibimos mandatos muy distintos. Ok, eso es lo que nos hace distintos, entonces, la cultura y la forma de crianza. Como un patrón importante. Claro, sí. Claro. Y seguramente se comprobará con todos estos estudios científicos, a lo mejor en el cerebro hace que la estructura diferente provoque reacciones diferentes. Claro. Pero no tengo la certeza para contestarte eso. Está bien, es una pregunta que me cayó así de golpe. ¿Y qué pasa con el hombre? ¿Cómo debería pararse ante este nuevo rol femenino?
¿Qué pregunta? Porque ¿Qué también, pasa con el hombre? porque también fue criado con un mandato, ¿no? ¿Cómo tiene Obviamente, que trabajar obviamente. ese mandato? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que algunos hombres están parados con desconcierto frente a esta mujer de hoy. Uh-huh. Desconcierto porque no saben cómo reaccionar, tienen sus temores a su vez, Uh-huh. sus temores de pérdida, sus temores en fin, propios de cada hombre que atraviesan su masculinidad. Uh-huh. Entonces están como con un signo de pregunta, mirando a esas mujeres que realizan un montón de actividades y a veces no saben cómo seguirlas. Uh-huh. En cambio, estos tienen un nivel de intolerancia que los lleva a ser violentos. Claro. Esto es lo que padecen muchas mujeres, porque al no poder controlar esas reacciones de su mujer, de lo femenino, digamos, se ponen muy mal y reaccionan de estas maneras tan drásticas, tan límites, que no tienen explicación. Uno puede decir desde la psicopatología, pero en realidad va acompañado mucho de lo social. Claro, entonces toda esta ola de acusaciones que hubo de abusos, de violencia de género, ¿pensás que es causa o consecuencia de todo este cambio cultural ligado a la mujer? Antes de ver si es una causa o consecuencia, yo quería mencionar a otros muchos hombres, porque así como estos que están con desconcierto y otros que son violentos, están muchos otros hombres que se están dedicando a revisar sus valores éticos profundos. Uh-huh. Y que tiene que ver con lo que se llama la ética del privilegio. Uh-huh. Modelo patriarcal, esta ética está expresada en la lucha por el poder de aquel que tiene beneficios por sobre el otro. Uh-huh. Si esto no se modifica, seguro que va a haber más violencia, pero si el hombre se ocupa de bucear y de profundizar qué le pasa si él modificase estos mandatos ancestrales donde lo ubica en un lugar por encima de la mujer, seguramente va a empezar a tener mejor relación con los femeninos. Ahora, respecto de la pregunta que me estabas haciendo, si estas consecuencias de violencia tienen que ver con el cambio cultural, seguramente trae esta reacción de violencia, pero es que la violencia está exacerbada y se replica como un efecto dominó sobre la mujer que está enfrentando estas causas y que la resultante se expresa lamentablemente desde la violencia. Pero la violencia está en todos los órdenes de la vida. Uh-huh. Es el blanco más inmediato, diríamos, es el chivo, es a quien hay que echarle la culpa, ¿no? Claro. Pero también habrá que ver dónde la mujer se empieza a parar y estar atento a este nuevo lugar, que yo creo que es lo que está sucediendo. Claro, claro. Y pensás que, bueno, volviendo al tema de no envejecer y mantenerse joven, la estética que hablábamos antes, ¿la mujer se está subjetivando o se está volviendo más objeto que antes con todo esto de la estética? Es muy fuerte la presión social por sobre esto de que la mujer sea cosificada o objeto, porque los mismos medios de comunicación muestran a mujeres, pero también muestran a las otras mujeres. Uh-huh. Muestran a esa mujer que tiene que aprender a negociar consigo misma, a la que significa que tiene que evaluar costos y beneficios a la hora de ubicarse para la cosificación o para un lugar superador. Uh-huh. Y la permanencia a optar por quedarse en ese lugar estereotipado de belleza superficial, lo único que hace es acentuar la dependencia de la mujer. Yo creo que es un lugar poco feliz de elección. Y elegir es la parte de la libertad que tenemos todos. Ok. Y a partir de tu trabajo a distancia con terapias en línea, ¿pensás que los desafíos están globalizados? O sea, ¿tienen las personas los mismos problemas, aunque la cultura difiera, o son distintos los problemas?
creo que las personas estamos atravesadas por conflictos universales, Paula. Okay. Y la diferencia está dada por la cultura y por el entorno en que viven, pero el conflicto edípico madre-hijo es universal. Ajá. Los conflictos entre hombre y mujeres son universales. En cuanto a los desafíos que la mujer tiene que atravesar, también presentan características que implican enfrentarse a situaciones vitales diferentes. Finalmente te voy a hacer la pregunta que hago siempre, que es como el hilo conductor del programa, y vos me vas a contar qué es lo que te suene, ¿sí? ¿Entre qué amores y miradas navegás? Yo en mi carrera profesional navegué junto a mujeres. El amor que yo siento por brindar a la mujer una ayuda dentro de mis modestas posibilidades desde la asistencia clínica terapéutica y en este momento precisamente realizando talleres vivenciales para acompañar a mujeres de más de 60 y de 70. Muy interesante. A que se animen a tomar posesión de su autonomía, a que dejen atrás las quejas, los reproches, para cambiarlos por proyectos propios, a que tomen conciencia de los condicionamientos de género y de aprender a negociar con una misma para elegir cómo realmente quieren vivir. A eso, en esos amores estoy navegando. Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Te agradezco mucho por haber participado en esta entrevista. Gracias, todo fue muy lindo para mí poder compartir esto, porque realmente es algo que a mí me apasiona y no me ha abandonado en mi vida, te diría. Es una lucha, cuando yo me refiero a las mujeres también me hablo a mí misma. Bueno, muchas gracias. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado del programa. Si quieren estar al tanto de todos nuestros episodios, basta con que le den me gusta en www.facebook.com/entreamoresimiradas o visiten mi sitio entreamoresimiradas.blogspot.ca. Los espero en la próxima.